En este vídeo vamos a hablar de estructuras que nos van a permitir repetir un conjunto de instrucciones, también llamadas bucles. Veremos qué son estas estructuras repetitivas o iterativas llamadas bucles, para qué nos pueden servir, y analizaremos las tres estructuras más importantes que existen en casi cualquier lenguaje de programación, como son la estructura while, la estructura do while y la estructura for. Y decidiremos también cuándo es mejor usar cada una de ellas. Bien, pues ¿qué es un bucle o qué es una estructura repetitiva o iterativa? Pues son estructuras o bloques de código que vamos a poder poner en nuestros programas y que van a permitir repetir automáticamente un conjunto de instrucciones, o bien mientras se cumpla una determinada condición, hasta que cambie esa condición, o bien un número determinado de veces, un conteo determinado de veces. Comenzamos analizando la primera de las estructuras iterativas o repetitivas más habituales, que es la estructura while. La estructura while es similar en su sintaxis a la estructura if, que hemos visto en un ejemplo anterior, en un vídeo anterior. Si se cumple la condición que pongamos en el while, se van a ejecutar las instrucciones que tengamos asociadas a ese while. La diferencia es que se van a estar ejecutando repetidamente mientras se siga cumpliendo esa condición. Entonces podríamos utilizar un bucle while, por ejemplo, para hacer un programita simple que cuente del 1 al 10. Usaremos una variable para guardarnos el número por el que vamos contando. Empezaremos por el 1 y lo iremos repitiendo hasta que o mientras que no lleguemos al número 10. ¿Cómo haríamos esto con una sintaxis de Java, C#, C++? Pues tendremos una variable, por ejemplo, n, que inicialmente inicializamos al valor inicial del conteo, al número 1, y planteamos una estructura while donde a continuación indicamos qué condición tiene que cumplirse para seguir ejecutando el conjunto de instrucciones repetidas. En este caso, como voy a contar de 1 a 10, pues quiero repetir las instrucciones que hay dentro de las llaves, mientras que n siga siendo menor o igual que 10. ¿Qué hago repetidamente mientras se cumpla esta condición? Pues sacaré por pantalla con la instrucción correspondiente de cada lenguaje cuánto vale el valor actual de n y pasaré al siguiente valor. Dejaré que n valga lo que vale más 1. Incremento en 1 el contador o el valor de la variable n. Empezando por 1, pues 1 es menor o igual que 10, sacaríamos por pantalla el valor de 1, pasaríamos a asignar el siguiente valor, que es 2, y volvemos a comprobar la condición del bucle. ¿2 es menor o igual que 10? Sí. Pues saco por pantalla el valor de 2, paso a 3, sigo ejecutando, sigue cumpliéndose la condición, sigo entrando, 3, 4, 5, cuando llegue a 9, cuando aquí pasemos 9, 9 es menor o igual que 10, saco el 9, paso a 10, 10 es menor o igual que 10, saco el 10, paso al 11, y en este caso, como 11 ya no es menor o igual que 10, salto fuera del bucle while. Ya dejo de ejecutar las instrucciones que tengo aquí dentro. Habré mostrado por pantalla los valores del 1 al 10. En el caso de Python, el mecanismo es similar, lo que pasa es que cambiamos la sintaxis. Inicializamos la variable n al valor 1 y montamos un bucle con la misma condición. Voy a repetir el bucle mientras que n sea menor o igual que 10. Las estructuras en Python se delimitan con estos dos puntos y el código tabulado hacia la derecha. Todo lo que es tabulado se entiende que está abarcado por este bucle while. Mientras se cumpla la condición de que n sea menor o igual que 10, voy a sacar por pantalla cuánto vale n, print n, y voy a asignarle a n el siguiente valor, n igual a n más 1. Así empezaremos por 1, pasaremos 2, 3, 4, igual que antes. Cuando valga a que asignemos el 10, entraremos por última vez al bucle while, se cumple la condición, saco el 10, pongo el 11 y cuando sea el 11 acabamos el bucle while y seguimos ejecutando las instrucciones que tengamos a continuación. Una estructura similar y alternativa es la estructura do while. Sirve para lo mismo, ejecutar un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una determinada condición, pero la condición la vamos a comprobar después, al final del bloque de instrucciones, después de haber ejecutado ese bloque de instrucciones. Es una estructura que no existe en Python, como tenéis ahí indicado. Igual que ocurría, por ejemplo, con la estructura switch case, la estructura do while no existe en Python porque normalmente lo que se hace con un do while también se puede hacer de forma más o menos equivalente con un bucle while. Entonces, Python opta por no repetir un poco las posibilidades.
Como decimos, la característica importante de la estructura do while es que evaluamos la condición después de haber ejecutado las instrucciones. Y si sigue cumpliéndose, la volvemos a ejecutar una vez más. ¿Cómo quedaría el programita que cuenta de 1 a 10 en los lenguajes que sí que tienen do while? Por ejemplo, Java, C# o C++. Pues empezamos como antes, inicializando una variable n con el valor de 1 y pondremos la estructura do while. Do, las llaves y la partícula while, en este caso al final. La condición que comprobamos es la misma. Voy a repetir este código mientras que n sea menor o igual que 10, pero cuando llegue aquí ya lo habré ejecutado una vez. Ya habré sacado por pantalla el valor 1 y habré incrementado n para que valga 2. Como n es menor o igual que 10, vuelvo a ejecutar. Saco el 2, paso al 3. Saco el 3, paso al 4. Repetidamente hasta que saquemos el 9, pasamos al 10, se sigue cumpliendo la condición, sacamos el 10, pasamos al 11, ya no se cumple la condición del while y entonces ya seguimos ejecutando por debajo de este bucle. Notar que la estructura do while acaba con un punto y coma. Eso quiere decir que la instrucción termina aquí. En la estructura while no había punto y coma porque después del while viene el bloque de código con las llaves, pero como aquí el while viene después de las llaves, pues sí que tiene que ir finalizado con un punto y coma para terminar este bucle. Como veis, el funcionamiento es similar. La única diferencia en este caso es que la condición la comprobamos después de haber ejecutado el conjunto de instrucciones. Al final de este vídeo veremos algunos ejemplos de cuándo conviene usar un bucle while y cuándo conviene usar un bucle do while, pero la estructura y la filosofía, a fin de cuentas, es muy similar en los dos casos. El tercer tipo de bucle, que es habitual también en la mayoría de lenguajes de programación, es el bucle for, que se utiliza para ejecutar un conjunto de instrucciones un número determinado de veces. Utilizaremos internamente dentro del bucle for una variable que nos va a servir para contar esas veces y la iremos incrementando o decrementando hasta llegar al límite de veces que hayamos marcado. Por ejemplo, también podemos montar un programa que cuente del 1 al 10 usando un bucle for. En lenguajes como Java, C#, C++, la sintaxis es la que tenéis ahí. Ponemos la palabra for y luego entre llaves, separados por punto y coma, tenemos que definir tres elementos. Por un lado, la variable que va a hacer de contador la inicializamos a un valor determinado, en este caso la variable n la inicializamos a 1, esto se hace la primera vez que entramos en el bucle for. En segundo lugar, después del primer punto y coma pondremos qué condición tiene que cumplirse para seguir ejecutando el bucle, lo mismo que poníamos antes en la cláusula while, pues lo voy a repetir, mientras que n sea menor o igual que 10. Y el tercer elemento, detrás del segundo punto y coma, es cómo voy a modificar el contador. Lo voy a modificar en este caso para que se incremente de 1 en 1. n más, también podríamos poner aquí n igual a n más 1. Entonces, primero n valdrá 1, la siguiente repetición valdrá 2, 3, 4 repetidamente, mientras siga cumpliendo esta condición. Fijaros que lo que hace el for es compactar en una sola línea lo que antes hacíamos en 2 o 3 líneas. Inicializar el contador, comprobar la condición de continuación e incrementar la variable que cuenta. De manera que el código queda más compacto que en los elementos en las estructuras anteriores. Dentro del bloque de código del bucle, lo único que nos queda por poner es qué quiero hacer. Pues quiero sacar por pantalla cuánto vale n cada vez. Primero sacaremos 1, 2, 3, 4. Cuando valga 10, sigue cumpliéndose la condición del bucle, sacaremos 10. Volveremos aquí dentro, haremos otro n++, pasará a 11, dejará de cumplirse la condición y saldremos fuera de ese bucle for. En el caso de Python, la sintaxis es un poquito diferente. Hay algún aspecto aquí que cuesta un poquito de entender, pero la mecánica es la misma. Usaremos for, seguido del nombre de variable que voy a usar para contar, y luego pondremos la sentencia in range, ¿vale? En rango, mientras que para n en el rango, y aquí entre paréntesis tengo que indicar un rango de valores. Quiero que n se mueva entre 1 y 11. ¿Por qué 11? Porque el valor que pongamos en segundo lugar no se incluye en el conteo. Entonces, si quiero contar de 1 a 10, si aquí pongo 10, no voy a contar el 10. Entonces tengo que poner siempre una unidad más, de 1 a 11. Automáticamente, en este caso, el for se va a incrementar, si no decimos lo contrario, de 1 en 1. Entonces, primero n valdrá 1, luego 2, luego 3, hasta llegar al 10, que será la última repetición que hagamos del bucle. Y en cada repetición, pues haremos lo que tengamos puesto tabulado. En este caso, sacar por pantalla cada uno de los valores de n, sucesivamente del 1 hasta el 10. ¿Cuándo conviene usar cada tipo de bucle?
Pues usaremos el bucle while generalmente cuando no sepamos cuántas repeticiones vamos a hacer, dependa de algún factor que no podemos controlar, y ni siquiera sabremos si habrá una primera repetición. Usaremos el bucle do while cuando no sepamos cuántas repeticiones vamos a hacer, pero sabemos que al menos vamos a necesitar ejecutar el código una vez. Y usaremos el bucle for cuando sepamos exactamente antes de empezar el bucle cuántas repeticiones vamos a necesitar. Vamos a ver ahora tres ejemplos en los que podríamos aplicar cada uno de estos tres bucles. Primer ejemplo, vamos a hacer un programa que incremente el valor de una variable n, que no sabemos cuál es, hasta que sea múltiplo de 7. Como no sabemos cuánto vale n, no sabemos cuántas veces lo tendremos que incrementar. Puede que baste con un incremento para encontrar un múltiplo de 7, o que hagan falta 4 incrementos, o incluso no sabemos si la propia variable n ya es un múltiplo de 7, por ejemplo n vale 14 o n vale 7, y no hace falta incrementarlo. Entonces se cumplen dos premisas. Por un lado, no sabemos cuántas repeticiones vamos a tener que hacer, lo cual nos delimita a usar o bien un while o bien un do while, y por otro lado, ni siquiera sabemos si vamos a necesitar ejecutar las instrucciones una sola vez, con lo cual entre los dos nos quedaremos con el bucle while, según lo que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Cómo nos quedaría el código? Suponiendo que ya tenemos la variable n declarada y ya le hemos dado un valor en algún momento del programa. Pues en el caso de Java, C#, C++, montaríamos un bucle como este, ¿vale? Pondremos una condición que se va a repetir mientras que n sea múltiplo de 7, es decir, mientras que el resto de dividir n entre 7 no sea 0. Esto se cumplirá siempre que n no sea múltiplo de 7. Si es así, pasamos al siguiente n. Si por ejemplo n vale 3, pues 3 resto 7 no es 0, pues paso al 4. 4 tampoco, 5 tampoco, 6 tampoco, y cuando lleguemos al 7, 7 resto 7 sí que es 0, deja de ejecutarse el programa y n acaba valiendo 7. Si n vale por ejemplo 28, pues 28 resto 7 también da 0, directamente ya hemos encontrado un múltiplo de 7, ya no hace falta de entrada que ejecute nada del bucle while y saldría pasando a ejecutar el resto del programa. En el caso de Python, el sintaxis es muy similar. Pondremos el bucle con la condición. Mientras que n resto 7 sea distinto de 0, incremento n. En el caso de Python, como no tengo el operador más disponible, pues lo tengo que incrementar de otra manera. Por ejemplo, sumándole a n el valor de 1. Bien, en este segundo ejemplo vamos a hacer un programa que le pida al usuario su nombre hasta que escriba el nombre Nacho, o mientras que no escriba el nombre Nacho. ¿Cuántas veces vamos a repetir el código? Pues no sabemos cuántas veces va a escribir el usuario algo distinto a Nacho. Lo que sí que sabemos es que al menos le tenemos que pedir una vez que escriba su nombre, con lo cual va a haber al menos una repetición del conjunto de instrucciones. Como no sabemos cuántas veces lo tenemos que repetir, pues decidiremos entre while o do while. Pero como sabemos que al menos le vamos a tener que pedir una vez al usuario que ponga su nombre, nos decantamos en este caso por un bucle do while. ¿Cómo lo haremos en el caso de C# o similares? Pues definimos una variable de tipo string para guardarnos el nombre, de tipo texto, y un bucle do while que se va a repetir mientras se siga cumpliendo la condición que tenemos aquí abajo. Entonces, inicialmente nada más entrar y ejecutamos el bucle una vez. Le pedimos al usuario su nombre y lo recogemos con la instrucción console readline. Luego comprobamos, ¿el nombre es distinto de Nacho? Si es que sí, volveremos otra vez a la instrucción do y mostraremos otra vez por pantalla el mensaje para recoger el nombre. Repetidamente, hasta que el usuario aquí ponga Nacho, esto deje de cumplirse y saldremos dentro del bucle while. Aquí faltaría poner, hay una errata, un punto y coma al final de este while para que la instrucción compile. En el caso de Python, como no tenemos bucle do while, se puede hacer lo mismo con un bucle while. En este caso, inicializamos la variable nombre con un valor, por ejemplo, un texto vacío, dobles comillas, y como esto directamente ya cumple la condición del while, pues entraremos una vez al menos. ¿Vale? Mientras que el nombre que tengamos guardado no sea Nacho, en este caso no es Nacho porque es un texto vacío, pues le mostramos al usuario el mensajito y recogemos el nombre. Si sigue sin ser Nacho, pues se cumple la condición del while y le pedimos otra vez y otra vez y otra vez el nombre hasta que aquí pongamos el nombre Nacho, deje de cumplirse esta condición y salgamos fuera del bucle while.
En este tercer ejemplo vamos a hacer un programa que imprima por pantalla los números desde lo que valga la variable n hasta 0. Supondremos que n es un valor positivo, mayor que 0. Una vez que ya tengamos fijado el valor de n, ya sabremos cuántas repeticiones vamos a necesitar. Pues haremos exactamente n más 1 repeticiones. Por ejemplo, si n es 4, pues sacaré por pantalla 4, 3, 2, 1 y 0. Un total de 5 números. Entonces, como sé de antemano cuántas repeticiones voy a necesitar antes de empezar el bucle, pues la opción más recomendable en este caso sería hacer un bucle for. ¿Cómo lo haríamos en Java, C#, C++? Pues montamos un bucle que vaya desde n hasta 0. Inicializamos el contador i, en este caso al valor de n, y vamos a repetir el bucle mientras que ese contador i sea mayor o igual que 0. Y en cada repetición del bucle lo que voy a hacer en este caso es decrementar el contador. I menos menos, también podríamos poner i igual a i menos 1. Entonces, n al principio, si por ejemplo vale 4, pues al principio i va a valer 4, mostraremos el 4 por pantalla, pasamos al 3, siguiente repetición, mostramos 3, 2, 1, todas estas condiciones hacen que i sea mayor o igual que 0, se sigue cumpliendo esta parte del for y seguimos entrando. Cuando decrementemos i y valga 0, sacaremos el 0 por pantalla, volveremos a entrar, decrementaremos i a menos 1 y ya dejará de cumplirse esta condición, con lo cual ya no sacamos por pantalla ese valor de menos 1. En el caso de Python, el bucle for nos quedaría de esta manera. Pondremos la variable contador, que es i, in range, y aquí indicaremos el valor inicial, que va a ser n. Como quiero llegar hasta el 0, tengo que poner siempre una más, ¿vale? En este caso, para que incluya el 0, pues pondré el menos 1 como límite final. Y como voy a contar hacia abajo, no voy a contar de 1 en 1 hacia arriba, tengo que indicar en el tercer dato cuál va a ser el incremento. Pues voy a ir decrementando o incrementando de menos 1 en menos 1. ¿Vale? Pasar de 4 a 3, de 3 a 2. Este tercer dato lo voy a poner siempre que el conteo no vaya de 1 en 1 ascendentemente. Si quiero ir hacia abajo de 1 en 1, pues pondré menos 1. Si quiero ir hacia arriba de 5 en 5, pues pondré aquí un 5. ¿De acuerdo? En el caso de Python. Y el funcionamiento es el mismo. Si n vale 4, pues primero i va a valer 4, sacaremos 4 por pantalla, decrementamos, vale 3, sacamos 3, 2, 1. Cuando decrementemos a 0, sacamos 0. Y cuando decrementemos a menos 1, como ya llegamos a este límite, salimos del bucle for y no sacamos nada más por pantalla. Bien, pues estos son los fundamentos de las tres estructuras principales de bucles que existen. En próximos vídeos haremos algún repaso de uso un poquito más avanzado, pero la idea es que entendáis un poco cuándo utilizar cada una, para qué sirven y cuáles son sus principales aplicaciones.